RCN Radio. Un fraternal saludo para los oyentes de RCN Radio en Colombia y en el mundo. Un placer saludarlos desde la capital colombiana en la mañana de este miércoles 16 de febrero del 2022. Hay muchas noticias importantes para comenzar el día, como por ejemplo la cifra ya oficial, formal, de crecimiento económico de Colombia en el 2021. También un comunicado expedido en las últimas horas por la ex senadora Piedad Córdoba, quien señala que es víctima de persecución política. Les estaremos hablando también del reinicio del juicio contra la excongresista Aída Merlano en la Corte Suprema de Justicia, de la inseguridad en Bogotá a partir de una encuesta que revela la Cámara de Comercio y también de las recompensas que como estrategia ofrece la Alcaldía de Bogotá para responder a esta situación, entre otras muchas noticias. Comencemos entonces hablando de economía, porque el crecimiento económico de Colombia en el 2021, según el DANE, fue del 10.6%, incluso unos puntos por encima de lo que había proyectado el presidente Duque cuando lo anunció desde Europa. Los sectores que más impulsaron el crecimiento fueron el comercio, el transporte, el alojamiento y los servicios de comida, así como la industria manufacturera y la administración pública de defensa, educación y salud. Otra noticia importante del momento tiene que ver con un comunicado de la ex senadora Piedad Córdoba. Aseguró que es víctima de persecución política, judicial y mediática por parte de los detentadores del poder que la ven como una amenaza a sus intereses por la victoria que ya dice inminente del pacto histórico en las elecciones del 2022. A propósito, la Corte Suprema de Justicia citó a la candidata presidencial Ingrid Betancourt para las 8 de la mañana de hoy para que rinda testimonio en la sala de instrucción en la indagación preliminar precisamente contra Piedad Córdoba por el escándalo de la FARC política. Y también la Corte Suprema de Justicia ha reiniciado el juicio contra la excongresista Aída Merlano. En esa audiencia, el testigo Rafael Rocha confirmó que el empresario Julio Gerlain era el encargado de llevar dinero para la compra de votos a la sede de campaña de Aída Merlano. Hablemos de noticias de Bogotá a esta hora que destacamos. Yanelda Jaimes. Juan, gracias. Hay conmoción por la muerte de una mujer en Vera que se encontraba en el Parque La Florida aquí en Bogotá. Pues el distrito dice que ella ya se había negado en oportunidades anteriores a recibir una atención médica debido a unos problemas respiratorios que venía presentando. También en noticia, el estudio de la Cámara de Comercio que revela que la percepción de inseguridad en Bogotá subió en un 88% en el 2021, la más alta de los últimos 6 años. La otra noticia la protagoniza la alcaldesa Claudia López, quien dio a conocer el nuevo sistema de recompensas. Hasta de 10 millones de pesos puede reclamar una persona, cualquier ciudadano, si la información ayuda a capturar a un asesino. Esto dijo la mandataria. Queremos ofrecer esta campaña de recompensas a la ciudadanía para que nos ayude a capturar y judicializar a quienes cometen asesinatos en nuestra ciudad. 10 millones de pesos. A quienes cometen asesinatos en el marco de un atraco por robar a alguien, el doble, 20 millones de pesos. A quienes han sido recurrentes, sobre todo en atracos, en hurtos, en nuestra ciudad, pero quedaban libres desafortunadamente por vacíos legales, que afortunadamente se corrigieron con la Ley de Seguridad Ciudadana, 20 millones de pesos para que a los 10 más buscados de cada localidad los podamos judicializar efectivamente. Y 50 por el tema de eventuales actos terroristas en nuestra ciudad, que por fortuna no han ocurrido, pero preferimos ser precavidos con nuestra Policía Metropolitana, dadas las dificultades que estamos viendo en el país. Cautos y precavidos, decisiones que se tomaron al término de un consejo de seguridad en la ciudad. Gracias, Yanelda. En otras noticias, la Fiscalía llamó a juicio a Emilio Tapia, condenado en varias oportunidades por hechos de corrupción, esta vez por el anticipo de 70.000 millones de pesos para centros poblados, el escándalo en el Ministerio de las TIC. Entre tanto, un juez ordenó enviar a prisión al coronel retirado Robinson González del Río y a otras personas sindicadas de sostener nexos con la banda criminal del Clan del Golfo, mientras que la Fiscalía ha compulsado copias para investigar posibles hechos de corrupción en contratos del SENA, pero aclaró que dicha investigación no está dirigida contra la exdirectora de esa entidad y quien denunció el caso, María Andrea Nieto.
Hablemos de la pandemia, porque asociaciones científicas están pidiendo a los colombianos seguir con las medidas de bioseguridad, entre ellas el uso constante del tapabocas. En las últimas horas, el Ministerio de Salud reportó la muerte de 138 personas en Colombia por COVID-19 y cerca de 3.700 nuevos casos de contagio. Hace un año llegaba el primer lote de vacunas a Colombia y ese será un tema que desarrollaremos a lo largo de la jornada. Hablemos de las noticias del mundo a esta hora. Kelly Cabana, buen día. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. En noticias, en Rusia anunció esta mañana el fin de las maniobras militares y la salida de parte de sus tropas en la península ucraniana anexada de Crimea, donde la presencia, recordemos, de soldados, Juan, pues alimentó esos temores de una invasión a Ucrania. Es noticia, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ya fue detenido en su residencia en Tegucigalpa. Recordemos que había declarado horas antes estar listo para colaborar con las autoridades de Estados Unidos luego de que lo pidieran en extradición bajo acusaciones de narcotráfico. Noticia también, el príncipe Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, la mujer que lo acusó pues de haber abusado de ella sexualmente cuando era menor de edad, que puede obviamente, Juan, alejarlo de los tribunales. Ese proceso judicial tenía fecha de comienzo para el segundo semestre de este año. Y una noticia científica y médica, una estadounidense se convirtió en la tercera persona y primera mujer posiblemente curada de VIH después de haber sido pues sometida a un trasplante de células madre procedente de un donante con resistencia natural al virus. Un novedoso tratamiento, Juan, que puede abrir opciones de cura a otras personas. Muy bien, gracias, Kelly. Un juez de Bogotá envió a la cárcel a ciudadanos venezolanos que están siendo procesados por el asesinato de la periodista Natalia Castillo, hechos ocurridos el 24 de diciembre pasado en el sector de Galerías. Y 2 personas, entre ellas un extranjero, fueron capturadas en medio del asalto con arma blanca a pasajeros de un bus de servicio público en el municipio de Soacha, aquí en Cundinamarca. Hablemos de deportes. Ha comenzado la fecha número 7 de la Liga con problemas en Santa Marta, pero hay otras noticias del mundo del deporte. José Fernando Neira, buen día. Buen día, Juan Manuel. Así es, con triunfos visitantes comenzó la 7ª fecha de la Liga Colombiana. Nacional derrotó a Envigado 2-1 y Bucaramanga a la Unión. Lo decía usted, el juego en Santa Marta terminó antes de tiempo por invasión de campo de los hinchas de la Unión. Se vio una sanción dura para el equipo bananero y a su plaza. De otro lado, hay que decir que hoy continuará esta jornada en el fútbol colombiano con los duelos Deportivo Pereira Jaguares, Tolima Santa Fe, Millonarios Águilas, Independiente Medellín recibe al Junior y mañana los otros 4 partidos restantes. En la Liga de Campeones, triunfo del Paris Saint-Germain frente al Real Madrid 1-0, goleó el Manchester City al Sporting de Lisboa en suelo lusitano. Hoy tendremos presencia colombiana, o por lo menos equipo donde actúa colombiano. Liverpool de Luis Díaz se enfrenta al Inter, mientras que el Bayern Múnich visita al Salzburgo, y marcó James Rodríguez gol en los octavos de final de la Copa del Emir. El Al Rayyan, gracias a esa anotación, accedió a la siguiente ronda. Gracias, José Fernando. En materia política, una de las noticias de hoy tiene que ver con la candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien tuvo que disculparse por haber dicho que las mujeres se hacen violar y aseguró que no supo expresar lo que quería, esto en el marco de un debate que se realizó en una universidad bogotana. Capi Romero Barliza, echémosle una mirada al pasado, un hecho que ha ocurrido o hechos que han ocurrido en una fecha como esta. 16 de febrero. Juan Manuel, buen día. El 16 de febrero de 1959, Fidel Castro tomaba posesión como primer ministro de Cuba, un cargo que ocupó durante 49 años hasta el 2008, cuando su hermano Raúl lo sustituyó. Hace 85 años, en 1937, se patentaba el nylon, la primera fibra sintética en la historia, que llegó también para revolucionar el mundo de la moda, con las medias de nylon que se lanzarían 3 años después. Y en el 2020 murió a los 83 años el actor colombiano Carlos de la Fuente, recordado por su papel de Juan Ramón Vargas, Puchis, en la serie Dejémonos de Vainas. Muy bien, están las noticias para comenzar el día aquí en RCN Radio. Esta y más información en rcnradio.com.